El poder. Un estado que además de otorgar el permiso, también da jerarquía y estatus. El poder está relacionado con la credibilidad y la capacidad de influenciar a los demás. Suena bien, ¿verdad? Es el día de elecciones presidenciales en nuestro país, controversiales por encima de todo y con un componente bien particular, histórico diría yo. Gane quien gane, ambas opciones disponibles ofrece a una mujer como vicepresidenta de los colombianos. Soy Claudia Brito y con este preámbulo te doy la bienvenida a esta nueva cronifonía llamada Detrás del Trono. Cronifonías, historias bien contadas. Entre otras muchas cosas que me gusta de hacer este podcast, debo admitir que entre mis favoritas está la posibilidad de tener charlas memorables con personas brillantes. Como en este caso, que para entender el contexto político y social de lo que significa que una mujer sea vicepresidenta de los colombianos durante los próximos 4 años, tuve el privilegio de compartir un café con una gran conocedora. Entremos en materia, escuchando a la reconocida abogada y periodista Judith Sarmiento. Cronifonías, el podcast. Lo primero que hay que decir es que la figura de la vicepresidencia, si uno la mira desde el contexto histórico, se da cuenta de que es un espacio que se recuperó. En la historia de la República existió la vicepresidencia, desapareció en 1905 y regresa luego con la Constitución del 91. Y es esa figura que, como su nombre lo indica, reemplaza al presidente de la República. El propósito era superar las viejas rencillas del pasado, en donde el vicepresidente a veces era casi que enemigo del presidente, conspirador para quedarse con el poder, etc. Y venir a una figura en la que lo que se está buscando es alguien que complemente, alguien que apoye, alguien que participe y alguien que aporte también dentro de la campaña y de las propuestas que se están haciendo al electorado. Obviamente, cuando empieza a verse la posibilidad de que esa figura sea la de una mujer, las mujeres, y a mí no me gusta decir las mujeres feministas porque pienso que todas las mujeres deberíamos ser feministas por naturaleza, pero las mujeres, digamos, con conciencia de género, soñamos con que no sea para la vicepresidencia, sino para la presidencia de la República. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a tener una candidata presidencial y una mujer en la presidencia? Candidata presidencial ya tuvimos, pero no hemos llegado a la presidencia. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, para mí la vicepresidencia es como pues, un peldaño, un escalón que se está ganando para la participación política de las mujeres. El discurso feminista, desde siempre, ha buscado la validación de los derechos y las particularidades que encierra el hecho de ser mujer en una cultura patriarcal. Es por eso que la condición de tener vicepresidenta significa un avance para nosotras. Pero tengamos claro que se necesita mucho más que ser mujer para sentirnos representadas. Te presento a nuestra segunda invitada, Sandra Castañeda, directora de la Red de Salud de Mujeres Latinoamericana y del Caribe. Cronifonías. Nosotros siempre hemos hablado de la importancia de la sensibilidad de género. Es que ser mujer no es suficiente para gobernar para las mujeres. Ser mujer no es suficiente para comprender integralmente las necesidades de las mujeres o las aspiraciones de las mujeres. No es suficiente. Sobre todo en este país porque el ejercicio de la política es muy masculinizado en Colombia. La política ha sido diseñada y ejercida por varones a su imagen y semejanza. Las mujeres hemos tenido que abrirnos espacio casi que a las malas en los espacios políticos. Las mujeres que incursionan en la política entran a jugar un juego diseñado por varones para varones, con las reglas de los varones, hecho a su tamaño, digamos. Se ve en la manera como se dan las discusiones, el lenguaje que se utiliza, las horas a las que se hacen las reuniones, los horarios de trabajo, todas las formas, los métodos para el ejercicio de la política, como son diseñados por hombres, van a contramano de las posibilidades de las mujeres. Para muchos, que hoy los dos candidatos a la presidencia de la República tengan como fórmula vicepresidencial a mujeres hace parte de una de las estrategias de mercadeo político que busca activar la asistencia a las urnas de parte de nosotras. Y es un planteamiento que tiene lógica. Pero justo ahí es en donde las electoras tenemos una de las tareas.
Cronifonías, el podcast. La equidad de género implica que la participación de las mujeres esté en todos los escenarios, absolutamente en toda la vida nacional y por supuesto en los espacios de decisión. Y entonces eso es un hito muy importante, tener una posición en los espacios de decisión. Y ahí entonces ya le toca a uno mirar esa parte, es decir, ¿se llega allá por ser mujer o se llega porque se sabe a qué se llega? ¿Se llega con la conciencia de género, con la conciencia de qué significa que las mujeres podamos acceder a esos espacios, o se llega simplemente como un ciudadano más sin esa perspectiva que implica pagar una deuda antiquísima con las mujeres, pagar una deuda social con las mujeres, de exclusión en todos los niveles? Entonces creo que con esa visión es que creo yo que quien vaya a votar en estas elecciones pensando en esa parte, en la participación de las mujeres, debe pensar en eso, debe pensar, esa mujer por la que yo voy a votar responde a esto, responde a esa conciencia de género, a esa necesidad de pagar una deuda social con las mujeres. Esa es una pregunta bien compleja, pero interesante de planteársela, y contestársela no es tan fácil, ¿no? Estamos lejos de querer hacer proselitismo político con este podcast, pero sí con cada capítulo que hemos emitido, muy interesados en generar conciencia, porque estamos convencidos que el ejercicio periodístico tiene la posibilidad y la responsabilidad de trascender al simple hecho de informar. En medio de la charla con Sandra Castañeda hizo referencia a una condición de la mujer en la política que fácilmente se nos puede volver paisaje. Cronifonías. Tenemos la idea de que el ideal de ejercicio de poder, el ideal del gobernante, es aquella persona que tiene comportamientos muy masculinos o que ostenta esos rasgos que se le adjudican normalmente a los varones. Entonces habla fuerte, habla recio, es muy directo, si tiene que ser grosero en algún momento puede llegar a serlo, es desafiante, se entiende que, como se dice popularmente, tener calzones, es un hombre que puede enfrentarse a otro, que tiene carácter suficiente para enojarse, mientras que otras habilidades como la negociación, como la mediación, como llamar al diálogo, esas habilidades blandas son más asociadas a las mujeres y se asocian con debilidad. Y creemos que para hacer ejercicio de la política se necesita ser fuerte, que esas habilidades blandas no son buenas para la política, al contrario, se asocian a los espacios privados, que las mujeres esa capacidad y esa habilidad para cuidar a los demás, para ser más empáticas, para estar al servicio de otros, es una forma de debilidad y que por tanto debe quedarse en el espacio de lo privado, cuidando de los suyos. Digamos que ahí hay un imaginario que termina condenando a las mujeres al espacio privado y a los hombres premiándolos con el espacio público. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando las mujeres quieren incursionar en política, muchas veces asumen todos esos comportamientos que son asociados con la política, que tienen mayor valoración social para ejercer la política. Acercándonos al ejercicio democrático del 19 de julio, aunque el panorama ha sido confuso por la polarización, la desinformación y la falta de investigación por parte de los colombianos, es evidente que sí es necesario tener claro el papel que se están jugando las dos mujeres aspirantes a la vicepresidencia. Cronifonías, el podcast. En las dos opciones que hay en una segunda vuelta, hay que mirar claramente, si no tenemos una posición política seria y más que seria, definida, si no tenemos una posición definida, miremos por lo menos eso. ¿Qué posibilidades o qué riesgos hay de que el presidente tenga que separarse de su cargo y entrar, por lo tanto, la vicepresidenta a ocuparlo? Es indudable que hay una de las dos opciones en donde es muy posible que eso ocurra. ¿Por qué? Porque hay un candidato que está en este momento no investigado, está acusado, está en etapa de juicio. Por eso es importante tener esa perspectiva jurídica. Es distinto cuando estamos en la etapa de la investigación, la que se surte en la fiscalía, a cuando estamos en la etapa de juicio, la que se surte ya ante los jueces, que es el caso concreto en esta oportunidad, ¿cierto? Hay un candidato que está en este momento bajo juicio
El hecho de estar bajo juicio implica que cuando sea presidente o cuando sea senador, porque si no es presidente es senador por la reforma política, es decir, quien queda de segundo tiene un escaño en el Congreso, ¿verdad? Entonces, en las dos circunstancias, esa persona va a ser juzgada por la Corte Suprema de Justicia. Y el hecho de ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia implica que el Senado de la República tiene que suspenderlo en el ejercicio del cargo. Y ahí sí no es puede, tiene, porque la Constitución dice que si un presidente es acusado, debe ser separado de su cargo. Entonces entrará a ejercer el cargo la vicepresidenta. Es una reflexión que yo le hago a los electores porque tienen las candidatas a la vicepresidencia la capacidad para ser la primera autoridad del país, para ser el presidente o la presidenta de la República. Esa es una pregunta que yo no quiero responder porque no creo que este podcast tenga el propósito de hacer ninguna propuesta proselitista, pero sí llamar a la reflexión sobre las figuras que en este momento están ofreciéndose como candidatas a la vicepresidencia. Y ahí, en ese sentido, pues uno tiene que ser muy claro en mirar con cuidado y tomar la decisión más conducente. Conciencia de género es un término que se ha repetido en esta cronifonía y en un gran número de los episodios que hemos compartido contigo. Vámonos por ahí. La conciencia de género es comprender que hay diferencias socialmente determinadas entre mujeres y hombres que se basan en un comportamiento aprendido. Esta diferencia afecta su capacidad de acceder y controlar los recursos. Aclarada la definición y teniendo en cuenta que el gobierno actual cuenta ya con una vicepresidenta, reconozcamos el sentir de las feministas ante el desempeño de la actual mujer segunda al mando. Cronifonía. A mí me parece que la vicepresidenta que tenemos hoy en día es claramente un ejemplo de eso, es un ejemplo de el ejercicio masculinizado del poder. Es un ejercicio que no es un ejercicio empático, no es un ejercicio donde se ponga como en primera línea el cuidado de los demás, de tener políticas de cuidado, de ser cuidadosas, de ser empáticas, de pensar en la integración y en la integralidad como un valor importante en la sociedad, ¿no? Se piensa en un ejercicio descarnado de intereses y de cómo ponemos nuestros intereses por encima de los demás. Es muy triste la situación que estamos viviendo las mujeres en este momento, es muy, muy triste. En el proceso de fortalecimiento del criterio tan necesario en cualquier contexto de la vida para tomar decisiones, se hace indispensable entender en dónde estamos parados y qué es lo que nos rodea. Avanzando con este marco electoral, en el año 2000 se aprobó la Ley de Cuotas, que indica que el 30% de los cargos públicos deben ser ocupados por mujeres. Judith Sarmiento nos presenta su punto. Cronifonías, el podcast. Yo creo que eso es parte de la inmadurez de las democracias como la nuestra, ¿no? Porque el horizonte cuando hablamos de democracia y cuando hablamos de equidad en la democracia, el horizonte es tener a las personas ejerciendo independientemente de su género. Es decir, no se llega a una posición por ser mujer, se llega porque se sirve para lo que se está necesitando. Es decir, yo no puedo nombrar de gerente de una compañía financiera a una persona simplemente porque es que necesito que sea una mujer. No, necesito que sea una mujer capaz. Necesito que sea una persona, un hombre también capaz, capacitado, formado, estructurado, lo necesito con estas y estas características y no pongo como condición para su ingreso que sea hombre o que sea mujer. Digamos, esa es la madurez de la democracia. Pero como somos democracias inmaduras, hubo que apelar a esa ley de cuotas, apelar para abrir el espacio para decir es que hay que meter a las mujeres así no quieras. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto, por ejemplo, en los partidos políticos es eso, que miras en el grupo de funcionamiento, de gestión del partido hay muchas mujeres, pero no se les permitía, se enfrentaban con el famoso techo de cristal, es decir, de llegar solo hasta cierto punto y de ahí no poder dar el salto, como pasa en muchos otros ambientes. Yo te lo digo en el periodismo nos demoramos muchísimo en tener mujeres dirigiendo medios de comunicación, mujeres directoras de noticieros. Yo vengo de hace tantísimos años y no se daba eso. Llegábamos hasta cierto punto, pero no podíamos pasar a ser
la directora de. Y ese techo se rompió y llegaron mujeres maravillosas a dirigir medios de comunicación, pero se permitió ese salto. En política yo creo que falta eso, es decir, se utiliza la ley de cuotas como quien necesita una herramienta para abrir el huequito. Cuando voy a sembrar una matica, entonces si está muy apelmazada la tierra, que es lo que ha pasado en pongo ese símil que creo que es fácil de entender, en nuestra sociedad, está tan apelmazada esa tierra que no hay espacio para que entre nada. Entonces hay que utilizar alguna herramienta, abrir el hueco, y una vez que se abre el hueco, entonces ahí yo puedo sembrar la matica. Esas son las leyes de cuotas. Pero la idea no es que se quede ahí, la idea es que esa matica pegue, ¿cierto? Eche raíces, se ponga muy firme, salgan sus hojitas y dé frutos. Eso es lo que necesitamos, que esa ley de cuotas sea esa matica, que retoñe y que permita que el ingreso a la política no sea una dádiva, no sea una concesión, ni tampoco sea lo que tú acabas de decir, el acomodaticio de buscar cómo lleno las cuotas que me faltan. Con mujeres no importa si sirven o no sirven, si saben o no saben, si estudiaron o no estudiaron, si se formaron o no se formaron, porque entonces eso es una mata que nació muerta, no dio lo que se necesitaba que diera. Pero ¿qué es lo que se necesita para eso? Nutrir esas raíces. ¿Y dónde están las raíces? En la educación. Ahora bien, hay otra variable de cara a estas elecciones y tiene que ver con un modelo conversacional que indica que por el hecho de tener a 2 mujeres como candidatas, las mujeres del común tenemos en nuestras manos la posibilidad y la responsabilidad de elegir. Una afirmación delicada. Esto nos dice Sandra Castañeda. Cronifonías. Se ha dicho en los distintos escenarios públicos que hoy las mujeres tenemos en nuestras manos la decisión de lo que pase en el país. A mí me parece que eso es injusto. A mí me parece que es a todas luces injusto y es lo que pasa en muchos espacios. Los niveles de corrupción han llegado a unos lugares tan altos que ya la gente no cree en la política y más bien se ha producido un momento de crispación. Y en este momento de polarización de la campaña, entonces salimos a decir que las mujeres somos las que tenemos que salvar la patria. A mí no me parece, porque las mujeres no hemos contribuido de manera directa, no hemos tenido el poder suficiente para haber llevado al país a la situación en la que está. Y lo vamos a resolver porque hay 2 mujeres en lugares secundarios en las campañas presidenciales. Son las mujeres que son vices de una figura masculina y que seamos las mujeres las que decidamos. En serio, pase lo que pase en este país, en este momento de crispación y en este momento de polarización, gane el que gane. La democracia como sistema está muy debilitado y ahora entonces las mujeres vamos a serles responsables. Hemos estado suficientemente al margen, hemos sido suficientemente ignoradas y hemos sido suficientemente dejadas por fuera como para que ahora en el momento de crisis nos digan que vamos a ser actoras principales. Una construcción de más de 200 años con una democracia tan imperfecta como la de Colombia, donde hemos vivido en medio de la violación a todas las formas de derechos humanos. Ahora ya se dice que las mujeres tenemos, el futuro de Colombia está en las manos de las mujeres. En el podcast que lanzamos el día de elecciones en primera vuelta, hablamos del poder de elegir que nos hemos ganado las mujeres y aún así, cómo es que no se refleja en la gran mayoría que somos. Hoy lo volvemos a tocar con otra perspectiva. Cronifonías, el podcast. Somos hijas, y yo te lo digo porque yo soy muchísimo mayor que tú, somos hijas de una formación y cuando menos pensamos salta esa formación. Eso que tenemos allá adentro brinca. Y es lo que nos hace mover realmente. Tenemos un discurso, y me incluyo, o sea, el discurso es una cosa que pasa por la razón, que yo razono, me cuestiono, pregunto, estudio, analizo y digo esto. Pero cuando reacciona la amígdala, ese cerebro primario que fue formado desde el vientre materno, ese reptiliano reacciona y uno mismo se sorprende a sí mismo, valga la redundancia, reaccionando con ese cerebro. Y yo te pongo un ejemplo sencillísimo, la libertad sexual que hay hoy en día. Yo veo a las chicas de hoy, cómo tienen su vida sexual y la viven de una manera tan libre, tan abierta. Todo esto que hay hoy en día del respeto por la orientación sexual, por la identidad de género, todas estas cosas. Yo, desde mi razón y desde mi discurso como persona que cree profundamente en la democracia y en los derechos, digo, aleluya, qué maravilla. Yo veo eso y digo, qué bien. Pero cuando me ha tocado verlo cerca, como decir mi hija o mi sobrina, personas cercanas, sale el reptil y uno dice, pero ¿esta qué? Oye, ¿cuántos tipos ha llevado ya en la vida? No tiene ni 30 años y mírala pues. Y uno está juzgando
con ese cerebro reptiliano que nos formaron. Y hoy en día cuando yo lo analizo digo yo, ¿qué hago? Cuestionando y estigmatizando a alguien a partir de eso y no a partir del raciocinio, de la lógica, del análisis y del respeto por los demás. Entonces eso de hablar del respeto por el otro es muy bonito en términos de hablar, pero vaya hágalo, vaya respete a ese otro tan diferente y uno empieza a etiquetar y a decir este tal, ese que aprendió, ese que trae en la cultura ese sello, esa impronta que es tan difícil de quitar. Entonces yo creo que lo que nos pasa entre las mujeres es eso. Cuando juzgamos a otra mujer, estamos juzgando con ese cerebro reptiliano que nos enseñaron a decir que nosotros no somos confiables. Mujeres al fin. Ah, mujeres. Volteó para la izquierda y no puso la direccional. Mujer tenía que ser. Y lo hacemos por eso, porque estamos juzgando desde esa formación tan acendrada y tan marcada de la sociedad patriarcal que nos gobierna hace tanto tiempo. Estamos ganando terreno, como dice Judith Sarmiento, aún así es nuestra responsabilidad avanzar en el ideal de equidad, desde lo que sea que hagamos en nuestro diario vivir, porque la sumatoria de pequeñas conciencias crea un colectivo de cambio. ¿Que por qué debemos buscar la representación de las mujeres en el poder? Esa respuesta la tiene Sandra. Cronifonías. Las mujeres y los hombres tenemos necesidades diferenciales. No es lo mismo ser hombre que ser mujer en este mundo y en este país. No es lo mismo que un hombre tenga una mirada muy integral, muy abierta y que quiera hablar a nombre de todos. Puede querer, pero no lo logra porque no se viven las discriminaciones en cuerpo ajeno. Ser mujer tiene unas particularidades y tiene unas especificidades que solamente las mujeres lo sabemos. Ningún hombre sabe lo que significa el maltrato en la calle, eso que a los hombres les parece tan bonito, esos piropos. Nadie sabe lo que uno siente, nadie sabe lo que una mujer siente cuando va sola y tiene que pasar por el frente de una construcción. Eso solamente lo vive uno cuando vive en un cuerpo de mujer. Nadie sabe lo que es estar en un lugar público y que hagan alusiones a tu cuerpo o que hagan alusiones a tu sexualidad. Todavía tenemos que sentir vergüenza que se nos vaya a manchar un pantalón, que se nos vaya a manchar la ropa. Todavía tenemos que escondernos y todavía nos sentimos desagradables durante esos días. Entonces, no es lo mismo vivir la discriminación en el cuerpo de otro. Solamente en la medida en que las mujeres podamos, las mujeres con sensibilidad de género, no mujeres que piensen como hombres o que lo que quieran es reproducir esas formas masculinas de hacer poder, no, mujeres que tengan sensibilidad de género, que piensen como mujeres, que vivan como mujeres y que vivan en este mundo de nosotras. Ese día las cosas pueden cambiar para nosotras, las que diseñan las políticas públicas, para que ellas conduzcan las políticas públicas y los asuntos públicos, integrando de verdad esa mirada diferencial. Nada afecta de la misma manera a los hombres que a las mujeres. Algún día, y hoy es el primer día, está en tomar acción. Y tomar acción de manera consciente siempre es una sabia decisión. Soy Claudia Brito. Te agradezco por habernos acompañado en esta cronifonía del diario La Crónica del Quindío. Al igual que agradezco a Judith Sarmiento y a Sandra Castañeda por el buen café que nos tomamos y por el tiempo que dedicaron a compartir su conocimiento. Recuerda reaccionar a esta publicación. Tus comentarios nos motivan y cuando compartes este capítulo nos ayudas a seguir haciendo historias bien contadas. Cronifonías. Nos escuchamos en la próxima. Adiós. Cronifonías, historias bien contadas.